Human Rights Watch denunció esta semana que terroristas del autodenominado Estado Islámico golpearon y trastornaron a menores kurdos que fueron capturados en la ciudad de Kobani. La organización también afirmó que los jóvenes fueron obligados a ver decapitaciones y varios ataques. La organización Human Rights Watch denunció este martes que adolescentes entre los 14 y 16 años que fueron secuestrados el 29 de mayo de este año fueron torturados y golpeados por los yihadistas del grupo Estado Islámico. Los menores formaban parte de un grupo de 153 jóvenes secuestrados antes del asedio a la ciudad de Kobani. La semana pasada fueron puestos en libertad 25 de estos menores, quienes denunciaron haber sido víctimas de tratos infrahumanos. Los golpearon con tubos y cables eléctricos. Además, fueron obligados a ver videos de decapitaciones y de los ataques que cometían estos yihadistas. Según un comunicado de Human Rights Watch, los menores más perjudicados fueron los más allegados a combatientes de las unidades de protección del pueblo, quienes son la milicia armada kurda que defiende a Kobani. A estos jóvenes les pedían las direcciones de sus familias, amenazándoles que les iban a atacar. Pero el grupo islámico no ha sido denunciado solo por estos hechos. Hace algunas semanas, en diarios internacionales, se mostraban imágenes aterradoras de niños dentro del ISIS, tanto en Siria como en Irak. Esta foto muestra cómo un yihadista alza a su pequeña de meses de nacida y la ayuda a patear la cabeza de un hombre decapitado, cuyo cuerpo aparece a pocos metros. En la imagen también se ve a otro menor, no mayor de 7 años. En agosto, un islamista de origen australiano dio a conocer a través de Twitter esta foto de su hijo sosteniendo la cabeza de un opositor en la ciudad de Raqqa. Otra imagen que causa horror es la de esta bebé a punto de ser decapitada en la ciudad de Kobani. Después de esta foto no se sabe nada del destino de la menor ni de la familia. También se han visto imágenes de niños orgullosos de tener un camuflado y lucir armas de largo alcance. A estos terroristas no le bastan las barbaries cometidas en países como Siria e Irak. Frecuentemente hacen uso de menores que evidencian que no tienen ningún límite a la hora de buscar sus objetivos. Saludamos a Fred Abrahams, responsable de los derechos de la infancia de Human Rights Watch. Gracias por estar con nosotros en la tarde, fin de semana desde Alemania. Muchas gracias por invitarme al programa. La organización denunció esta semana que menores de edad en Kobani fueron torturados por yihadistas del Estado Islámico. ¿Ustedes cómo lograron conocer de estos casos? Bueno, nosotros conocimos este caso hace unos 4 meses cuando los niños fueron secuestrados. Trabajamos mucho en Siria e entrevistamos a algunos de los familiares, a algunos de los padres de estos niños. Y seguimos este caso y con el tiempo algunos de estos niños fueron liberados. Algunos fueron liberados como un intercambio con prisioneros del Estado Islámico y algunos escaparon. Y hace algunos días el último niño fue liberado. Esto es una noticia muy buena, pero los entrevistamos en Turquía y nos contaron historias terribles sobre cómo eran tratados mientras estaban detenidos. ¿Y qué información manejan de cómo fueron tratados estos menores? Bueno, yo diría que este caso fue un caso de triple abuso. El primero es que estos eran civiles, ellos no eran luchadores, no eran combatientes y nunca debieron ser capturados. Lo segundo es que eran niños de colegio entre las edades de 14 y 16 años. Fueron capturados mientras iban a su escuela a tomar exámenes. Así que es terrible. Y después fue el tratamiento. Ellos nos contaron que eran forzados a seguir ciertas instrucciones religiosas, yo lo diría adoctrinamiento, incluso ver videos de violencia, como decapitaciones del Estado Islámico, e incluso fueron tratados a golpes, con mangueras, con cables eléctricos, incluso eran colgados de las paredes, así que todo se trata de crímenes muy serios. ¿Hay cifras sobre tortura y afectación directa a menores en Siria dentro de los ataques por parte del régimen de Bashar al-Assad?
Sí, bueno, lo que sucedió en este caso con los niños kurdos y con ISIS es solamente un ejemplo de la tragedia que los niños han vivido en Siria. Las víctimas infantiles del gobierno de Assad son muy largas. Hace unos días, morteros impactaron en una escuela y asesinaron a 13 niños. Al parecer, fueron lanzados por fuerzas leales al gobierno de Bashar al-Assad. Hay 1.6 millones de niños que son refugiados de la guerra en Siria y muchos son desplazados también. Así que, aunque esto es una historia terrible, lo que sucedió a manos del Estado Islámico, no es la única tragedia que los niños en Siria están experimentando. La semana pasada el mundo, a través de los medios de comunicación, conoció una imagen de horror. Una bebé de aproximadamente 2 o 3 meses de vida que patea la cabeza de un hombre decapitado y cuyo cuerpo estaba tendido sobre el suelo. También otra imagen de una menor de algunos 8 meses, donde un hombre la sostiene con un cuchillo en el cuello y la niña tiene un rostro de desesperación, de miedo. Además de otros menores que cargan fusiles y también sostienen las cabezas de otros decapitados. ¿Qué se puede hacer para proteger a estos menores? Pues que el ambiente no es el más adecuado para su desarrollo. Sé que los niños han sido victimizados por todas las partes en este conflicto y uno de los puntos que me parece importante resaltar es el uso de soldados niños que están siendo utilizados por grupos de la oposición, niños que pelean en este conflicto. Y lo que se debe hacer en esto es algo muy difícil de hacer. Los gobiernos alrededor del mundo podrían donar más dinero a las agencias humanitarias para tratar a estas personas. Estos son los refugiados que están en Turquía, en Jordania y en otros países. Las Naciones Unidas están necesitando dinero para los campos de refugiados y para la ayuda humanitaria. Los gobiernos, especialmente los gobiernos que están bombardeando y que están dando ayuda militar, tienen la obligación de ayudar a los civiles, en especial a los niños que están sufriendo en este conflicto. Durante este conflicto con el autodenominado Estado Islámico, los gobernantes han hablado de estrategias militares y costos de la guerra, pero nadie se refiere a una estrategia para extraer a los niños de este conflicto. ¿Cómo se puede redimir el daño que el conflicto pueda causarle a los menores para evitar que esta guerra siga por generaciones? Sí, bueno, creo que una de las recomendaciones que nosotros tenemos es para que Siria sea llamado en la Corte Penal Internacional y para eso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe referirse a Siria. Pero esto está siendo bloqueado por China y por Rusia y creo que esto podría ayudar a minimizar el sufrimiento de los civiles que están dentro del conflicto, que afectaría tanto al gobierno como a las fuerzas de oposición. La otra recomendación es mejorar y aumentar lo que se llama ayuda en la frontera. Es entregar ayuda humanitaria no solamente en los puntos establecidos por el gobierno, sino en las áreas donde los civiles están estancados sin importar dónde. Es decir, hacerlo sin el permiso del gobierno sirio, pero el objetivo es ayudar a los niños en este caso. Y el tercer punto es nuevamente la ayuda humanitaria para los refugiados, no solamente con comida, también es con apoyo psicosocial. Los niños están traumatizados por lo que han vivido, es decir, ayudarlos en materia de educación. Y déjenme decirles algo, estamos hablando de generaciones en el futuro que están sufriendo por estas violaciones y va a impactarlos por muchos años y va a ser muy difícil para Siria mejorar en un futuro. Hablemos de niños de 13 años y otros más que quieren unirse al autodenominado Estado Islámico, la organización en la que usted trabaja. ¿Qué hace para que estos menores abandonen estas ideas de integrarse a estos grupos yihadistas? ¿Hay algún programa de la organización respecto a estos menores para sacarlos de la guerra? Bueno, nuestro trabajo es investigar y reportar el uso de niños soldados. Nosotros no tenemos programas que están directamente dirigidos para hablar con los niños que quieren luchar. Hay otras organizaciones que lo hacen mejor que nosotros, pero nuestro trabajo es aplicar presión política. Utilizar niños en un conflicto es totalmente inaceptable. Muchos países han pedido que se detengan estas prácticas.
nuestro trabajo es señalar a las personas que hacen esto y presionarlos políticamente. Y esto incluye a los grupos armados, por ejemplo. Hay unos que ya han aceptado esto. Por ejemplo, el Ejército Libre de Siria ha dicho que no van a utilizar más niños en su conflicto. Lo mismo los combatientes kurdos. Esto lo aplaudimos, le damos la bienvenida, pero infortunadamente esto va a ser una lucha a largo tiempo. ¿Ustedes tienen cifras de reclutamiento de menores por parte de estos grupos extremistas? Bueno, no tenemos un número exacto, cifras exactas. No sé si alguien las tenga. Es muy difícil llevar un conteo de esto, incluyendo en personas en Europa que están saliendo de Alemania, de Reino Unido, de todas partes, uniéndose a esta lucha. Este es un reto muy grande para los países democráticos, que una generación joven de personas que se sienten que no tienen esperanza, están dejándose llevar por este fanatismo, han sido engañados en que esta es la forma correcta, pero son personas que se están tomando ventaja de esto. Esto es algo que los gobiernos en Europa y en todas partes del mundo van a tener que pensarlo seriamente si quieren detener este problema. Desde Alemania es Fred Abrahams, responsable de la infancia de Human Rights Watch. Gracias por acompañarnos en la tarde fin de semana. Muchas gracias a ustedes.